Días, amada iglesia, doy gracias a Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo y al maravilloso Espíritu Santo que nos da la oportunidad de disfrutar de este día tan especial, el Día del Señor. Les invito entonces allá en sus casas a que me acompañen al Evangelio de Marcos 7, del versículo 31 al 37. Vuelvo y le repito, Marcos 7, del 31 al 37. Dice la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Les invito entonces que allá en sus casas cerremos nuestros ojos y vamos a entregarle esta maravillosa predicación en el día de hoy, para que sea Él en nosotros, dándonos la palabra tuya eficaz a nuestro corazón. Por lo tanto, oremos. Padre amado, gracias te damos por este nuevo día que tú has permitido. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido, amado Padre. Y así, Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, Dios, cada día. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, en un solo espíritu, para enseñarnos tu palabra, para edificarnos, para transformar, Dios, todo nuestro ser, porque tu palabra es la que transforma y hace hombres nuevos. Por lo tanto, te pedimos, oh Dios, que nos acompañe en este momento a este Evangelio de Marcos 7, que nos edifique en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo. En ti quedamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el domingo pasado vimos el encuentro de Jesús y sus discípulos con una mujer gentil desesperada, que buscaba la ayuda de Jesús para su hija endemoniada, y en el proceso mostró una verdadera fe en el Hijo de Dios. La humilde persistencia de esta mujer mostró a los apóstoles la futura obra misionera que tenían por delante. En muy corto tiempo, ellos verían la fe en Jesucristo de muchos gentiles, a medida que el Evangelio se extendía más allá de las fronteras de Israel. Resumiendo la predicación del día domingo anterior, miremos ahora el pasaje que predicamos en el día de hoy. Este pasaje es muy especial y solo está registrado en el Evangelio de Marcos. Al leerlo, nos damos cuenta de que es un relato sencillo, que no ofrece dificultades para su comprensión, y podemos dividirlo para su estudio en dos partes bien importantes.
La primera, Jesús realiza otro gran milagro de sanación. Vuelvo y repito el primer punto. Jesús realiza otro gran milagro de sanación. Nos encontramos desde el versículo 31 al 36. El segundo punto nos dice que la gente está maravillada por las obras de Jesús. Lo encontramos en el versículo 37. La gente está maravillada con las obras de Jesús. Versículo 37. Entonces les invito a que miremos el primer punto. Jesús realiza otro milagro de sanación. Entonces volvamos a leer estos versículos para ir entrándonos en este maravilloso tema. Dice entonces la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Vemos aquí entonces otra región donde Jesús se dirige a llevar el Evangelio. Es importante saber sobre esa región para saber a lo que Jesús se estaba enfrentando. Era la región de Decápolis. Decápolis estaba habitada por gentiles. Estas poblaciones eran centros del paganismo griego, llenos de ídolos que honraban a deidades paganas como Zeus, Afrodita, Artemisa y Dionisio. Para Jesucristo, Israel seguía siendo su prioridad. Su disposición de ministrar en esta región gentil mostraba el hecho de que el Evangelio siempre tuvo como objetivo ser predicado en todo el mundo. También podemos ver que aunque los habitantes de Decápolis eran idólatras, ellos habían oído hablar del poder de Jesucristo y sabían que podía hacer lo que sus deidades paganas nunca lo habían hecho. Estos gentiles acudieron a Jesucristo y le llevaron muchos enfermos y los sanó de inmediato y los sanó por completo. Como era de esperar, la multitud se maravillaba y entonces ellos empezaron a glorificar al Dios verdadero. Pero hay un pasaje paralelo en Mateo que señala el éxito que tuvo allí el ministerio de Jesús. Les invito entonces que me acompañen a Mateo 15, del 29 al 31. Dice lo siguiente: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar
y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Lo irónico es esto para los judíos. Ellos vieron estos mismos milagros y lo único que hicieron fue acusar a Jesús, diciéndole que todo esto que hacía, lo hacía a nombre de Satanás. Los gentiles paganos de Decápolis reconocieron que el poder de Jesús venía de Dios y volviéndose de sus ídolos, ofrecieron alabanza al Dios de Israel. Pero, ¿qué tenía este hombre que llamó tanto la atención de Marcos para dejar impresa esta narración? Veamos qué tenía este hombre. En esa época, los que padecían de tales impedimentos físicos eran condenados al destierro por la sociedad. A los sordos y mudos, por lo general, se les consideraba mentalmente discapacitados. Pero también los judíos alegaban que discapacidades como sordera o ceguera eran el resultado directo del juicio de Dios por el pecado, como lo dice Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y agreguémosle algo más. El hecho de que ese hombre viviera en una sociedad pagana significaba que el maltrato y el desprecio que soportó eran peores. Pero aquí también entran otros personajes que nos narran la historia de Marcos. Los amigos que le trajeron al sordo y tartamudo. ¿Qué quería Marcos al nombrarlos? Veamos entonces. Primero, miremos la actitud de estos amigos. Si estos amigos llevaron al sordo y tartamudo delante de Jesucristo, ellos habían oído hablar de Jesucristo y los milagros que él hacía. Pero también vemos que estos hombres se preocuparon lo suficiente por este hombre, que lo llevaron ante Jesús y le rogaban, pedían y suplicaban o solicitaban que los sanara. Era una entrega total de estos amigos por este hombre que había sufrido durante muchos años. Entonces, esto nos enseña lo que debemos nosotros de sentir y mostrar por el bienestar físico y espiritual de nuestras amistades. Pero también esto me lleva a una pregunta. Si yo te preguntara a ¿usted haría lo imposible por un amigo para ser sanado? Yo creo que su respuesta es sí, claro, yo lo haría. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Usted haría lo mismo por su enemigo que te ha despreciado, ya ha hablado mal de ti? ¿O tal vez te ha hecho algún daño? ¿Cuál sería tu respuesta? Jesucristo sube el estándar a esta respuesta, en la cual la vemos en Lucas 10 del 25 al 37. Yo los invito allá en su casa que busquemos Lucas 10 del 25 al 37 y lo leamos. Dice lo siguiente: He aquí
un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el maestro, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, un enemigo de los judíos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El maestro, el intérprete de la ley, estaba poniendo a prueba a Jesús a través de esa pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero nuestro amado Jesús Jesucristo lo lleva entonces a la ley moral de Dios, que él lo sabía muy bien. Y aún hace algo más espectacular. Lo hace que él recite, que abra su boca y que diga bien claro lo que está escrito en la ley de Dios. Así que entonces, este hombre de la ley le dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el maestro de la ley le hace otra pregunta a Jesús: ¿quién es entonces mi prójimo? Jesús le hace una analogía, la del buen samaritano. Entonces, terminando esta analogía, Jesús lo lleva al error de esta religión, la religión de ellos. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Le pregunta Jesús supuestamente al maestro de la ley, el cual él contesta y le dice: el que usó misericordia con él. Pero miremos algo aquí, algo que notamos, algo que el maestro de la ley dijo, y me llama la atención lo que
él pronuncia. Él dice lo siguiente: ni siquiera tuvo él agallas para decir que fue el samaritano. Lo que más bien él dijo, solamente el que se compadeció de él. Entonces esto nos muestra la profundidad de su hostilidad hacia el samaritano. Jesús lo lleva a responder lo errada que estaba su religión al decirle: haz tú lo mismo. Ya que estos maestros de la ley se ufanaban de saber toda la ley, pero no la practicaban. Entonces, lo que nos deja ver este pasaje es que nuestra ayuda debe ser una ayuda incondicional, que se debe de hacer a nuestros amigos como a nuestros enemigos. El samaritano muestra un verdadero amor por el judío a pesar de ser despreciado por él. Esto es algo maravilloso. Cómo el Señor nos enseña a amar, pero amar como Él ama, como Él sanó, como Él liberó a muchos gentiles, a muchos pecadores, a muchos Él ayudó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en Jesucristo muestra misericordia, lo muestra con el pecador no redimido, como también por el redimido. La pregunta es: ¿amamos al que nos ha hecho daño a tal punto de ayudarlo en una calamidad? Hasta, si es posible, darle dinero, darle de comer, hasta que él se levante de esa calamidad. El samaritano sacó de su bolsillo los denarios y aún le dijo al fontanero: si algo él gasta de más, no se preocupe, cuando yo vuelva, yo se lo pagaré. Se veía un hombre con un verdadero amor. Pero entonces, retomando nuevamente la narración de Marcos 7, el versículo 32 nos dice: asimismo un levita, Marcos 7, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Esto nos dice que estas personas trajeron ante Jesús para que Jesús le pusiera la mano encima. Pero vemos que Jesús actuó de otra manera, no como ellos querían. Estos amigos estaban bien referenciados de qué manera Jesús sanaba, al pedirle que impusieran las manos sobre él. Muchas veces, mi querido hermano y amigo, nosotros nos afanamos porque el Señor no nos responde como esperamos. Algo mucho mejor ha de hacer Él por nosotros, porque cuando Él hace las cosas, las hace excelentemente a favor de sus hijos. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero debemos decir también en este punto
que no podemos darle órdenes a Dios como se lo dieron estos amigos a Jesús, que le impusiera las manos. Es Él quien nos da órdenes a nosotros para que nosotros las cumplamos. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Debemos de pedir como dice su palabra: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Dios hace todo bien y trata personalmente con los suyos. El versículo 33 nos sigue diciendo: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Tocó su lengua. Entonces Jesús toma la mano de este hombre y lo aparta de la multitud y aún de sus discípulos, para que no se distraiga viendo otras personas, sino que se concentre solamente en Él, en mirarlo a Él. El Señor Jesús puso su atención en un hombre desesperado, a quien sin duda algunos habían hecho caso omiso y abandonado durante toda la vida. Pero en ese momento recibió toda la atención, toda la compasión, todo el amor incondicional del Creador mismo. Le mete entonces los dedos en la oreja, dándole a entender que va a sanar sus oídos, y luego escupe y toca su lengua, dándole a entender que va a sanar su lengua. En este momento, Jesús implementa un lenguaje de señas. Dice que luego Jesús elevó su mirada al cielo para indicar que la ayuda que el sordomudo necesitaba había de venir de Dios y que Jesucristo actuaba en unión con su Padre. El Señor gimió, mostrando el profundo dolor que su alma sentía por la carga tan terrible de sufrimientos que los hombres llevan sobre sí a causa del pecado. Él gime por nosotros, Él gime por la humanidad, por el pecado, una carga tremenda que lleva el ser humano. La escena es realmente reconfortante, porque nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros mientras intercede ante el trono del mismo Dios en el cielo. Hebreos 4, del 15 al 16, nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo ves, hermano, ahí? Cómo Jesús se compadece ante el trono de Dios por nosotros. Esto es algo maravilloso. Tenemos quien se compadezca para nosotros delante de Dios. Después dijo Jesús: Éfata, es decir, sé abierto. Marcos repite la palabra exacta de la que el Señor usó, y el mismo lenguaje que él hablaba, el arameo, lo mismo que dijo en Marcos 5:41, Talita cumí, que significa:
levántate. El sordomudo todavía no había podido oír. Y lo más probable es que esta palabra fuera dicha para beneficio de los discípulos que estaban muy necesitados en aquellos días de que el Señor abriera sus oídos y sus mentes para poder llegar a entender lo que Él quería enseñarles. Entonces sucedió lo increíble, sucedió lo maravilloso. Se desató la lengua, la ligadura de su lengua, y este hombre hablaba bien. Como en el resto de los casos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante, devolviéndole el oído al sordo, y lo que aún era más milagroso, dándole capacidad de hablar sin haber oído normalmente el curso de su vida. Para terminar, entonces veamos el último punto. La gente estaba maravillada con las obras de Jesús, que lo encontramos en el versículo 37. Y de gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Anteriormente hemos comentado en varias ocasiones que Jesús nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo con sus grandes milagros de sanidad. El propósito de estos milagros eran las credenciales de que realmente Él era el Mesías anunciado por los profetas, el Mesías que anunció Isaías 35 del 5 al 6. Isaías 35 del 5 al 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Con esto también Jesucristo expresaba la compasión y el amor de Dios para con la humanidad perdida. Por esta razón, Jesús hizo constantes esfuerzos para evitar que se le conociera como un obrador de milagros. Su misión y ministerio iba mucho más allá de hacer milagros. Él buscaba la fe de las personas en su misma persona y en su misma palabra, que creyeran en el Mesías, el Salvador de sus vidas. Pero por otro lado, cada vez que se desataba su popularidad ante las multitudes, esta se volvía incontrolable y amenazante. Porque como ya hemos visto, la euforia de las masas no obraba de acuerdo a los planes de Dios en cuanto al establecimiento de su reino y la necesidad de la cruz. Esta fue la razón por la que Jesús mandó a la gente que no hablasen del milagro a nadie. Se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho. Esto mismo había sido el veredicto de Dios cuando completó su propia creación en el principio. En Génesis 1:31 dice: y vio Jesús todo lo que había hecho. Y mire lo que sigue: y aquí era bueno de gran manera. Eso fue lo que dijo en este momento las multitudes: bien lo ha hecho
todo. Palabras repetidas de Génesis 1:31. Pero el pecado humano lo había hecho todo a perder. Y ahora Jesús estaba devolviéndole la belleza de Dios al mundo afectado por el pecado humano. Le estaba devolviendo la belleza de Dios a un mundo afectado por el pecado. Qué maravilloso, qué grande es nuestro amado Señor Jesucristo. Por esta y otras muchas curaciones, Jesús demostró cómo va a ser el futuro reino en el que Él es el rey. Aunque no lograremos entender plenamente toda la belleza de este reino hasta el día de la resurrección final, cuando nuestras vidas sean completamente transformadas, libres de todos los efectos del pecado y de la caída, y podamos recrearnos completamente a la imagen del Hijo de Dios. Solo así entenderemos que todo lo que el Señor ha permitido que pasemos en esta vida ha tenido un propósito. Y nosotros también clamaremos: bien lo ha hecho esto, bien lo ha hecho todo. Entonces nos avergonzaremos de aquellas veces que hayamos dudado de que por Él, por algunas de esas cosas que Él permitió en nuestras vidas, seremos avergonzados, porque muchas veces nosotros nos quejamos de las cosas que pasan en este mundo, pero todo está permitido por Él. Cuando estemos entonces allá con Él, lo que vamos es a sentir vergüenza. Cuando Él bien nos diga: todo esto estaba en mis manos, todo esto estaba bajo la soberanía mía. Tu enfermedad, tus conflictos, tus problemas, tus dificultades, todo tenía un propósito. Curiosamente, las prohibiciones suelen afectar a la gente de esta manera. Y aunque podemos entender que debe de ser muy difícil callar algo tan grande y hermoso, la desobediencia nunca, pero nunca se puede justificar. Vuelvo y repito esta parte. Curiosamente, las prohibiciones suelen afectar a la gente de esta manera. Y aunque podemos entender que debió ser muy difícil callar algo tan grande y hermoso, la desobediencia nunca se puede justificar. ¿Me entiende esto, hermano? Usted nunca debe justificarse a lo que le manda Dios en su palabra. Es tal como dice Dios en su palabra que usted lo tiene que hacer. Que usted lo tiene que hacer, mi hermano. Nosotros, en contraste, a pesar de haber sido mandados por el Señor a predicar el Evangelio por todo el mundo y a contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, muchas veces callamos cuando debiéramos nosotros de hablar. Callamos cuando nosotros debiéramos de hablar. A la persona que se nos sienta al lado, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a los que nos ha hecho daño, también debemos de llevar el verdadero evangelio. Veamos entonces unas conclusiones.
Primero, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hacen llover sobre justos e injustos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5, del 43 al 45. Hermano, esto es lo que manda la ley, lo que manda el autor de la ley: amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto nosotros necesitamos tener un corazón como el de nuestro amado Señor Jesucristo? Jesús nos está ordenando: ve y haz tú lo mismo. Fue lo que le dijo el maestro de la ley. Y a esto nos envía Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu enemigo, tu amigo, tu familia, tus seres queridos, tu vecino. Eso es lo que manda nuestro amado Señor Jesucristo. Segundo, este hombre experimenta la salvación de Dios de una manera personal, porque sus oídos no pueden escuchar la voz del Señor, pero es tocado por las manos del Salvador. La lengua está atada, pero es tocado por aquel que hizo al mudo y al sordo, al que ve y también al ciego. Ahora este hombre es capacitado para proclamar la misericordia del Señor y su gran fidelidad. Mi pregunta es: ¿has experimentado tú la salvación de Dios de manera personal? No hablo de un mero conocimiento intelectual de las doctrinas de la gracia de Dios, sino del entendimiento de su propia condición de miseria, del reconocimiento de tu necesidad ante Dios y de ver en tu propia vida cómo el Señor abre tus oídos para que escuches su voz, para que comprendas su voluntad y con tu boca proclames las maravillas de su salvación. Si eres hijo de Dios, puedes estar seguro que Dios hace todo bien y que tratará contigo de manera personal para que experimentes su salvación y seas entonces capacitado para vivir esa salvación en medio del pueblo del pacto, en medio de la familia de Dios. Pero todo esto tiene que traer aplicaciones a nuestras vidas. Aunque el milagro fue llevado a cabo en la esfera física, sin embargo, ilustra también los efectos del pecado en el hombre, en la esfera espiritual. No olvidemos que a causa de su incredulidad, los hombres no logran escuchar la voz de Dios y hablan mal cuando intentan expresarse acerca de estas cosas. Sin embargo, cuando Dios obra por su Espíritu, abriendo las mentes de los hombres, y estos responden adecuadamente a su palabra, inmediatamente quedan desatadas también las ligaduras de sus lenguas y su lenguaje cambia radicalmente, comenzando a hablar bien del Señor
y anunciando la verdad de Dios. Pero de forma particular, este incidente sirvió para reflejar la experiencia de los discípulos en este periodo. Como hemos comentado en pasajes anteriores, a ellos también les costaba entender lo que Jesús hacía. Lo que dice Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos también sufrían de sordera espiritual. Por esto fue necesario que Jesús los llevara aparte de las multitudes, como en el caso del sordomudo, y tratara personalmente con ellos, para que sus mentes y corazones fueran abriéndose al conocimiento de Jesús. Por eso, ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo que abra nuestros oídos para escucharlo solo a Él, no al mundo, ni a Satanás, y que desate nuestra lengua para hablarle al mundo que la única salvación viene de parte de Él. Hermano, les invito entonces que oremos allá en nuestras casas por este maravilloso tema que Dios nos ha regalado hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor, santificamos tu nombre. Grande eres tú, eres maravilloso. Gracias, Dios, por habernos creado, por habernos formado con tus preciosas manos. Nos hiciste, Dios, a tu imagen y semejanza tuya. Dios, pero el pecado deterioró esa imagen y semejanza tuya. Hoy, Señor, nos has mostrado, Señor, una faceta tuya, el amor tuyo, Señor, por los perdidos, trayéndole aún, Señor, salvación, sanidad y medicina a Dios para ellos, Señor. Señor, estos hombres, amigos de este sordo y tartamudo, lo dieron todo, Dios, por su amigo. Se esforzaron, fueron valientes. Nos enseña también cómo el samaritano, a pesar de que los judíos lo despreciaban, Señor, no le importó. Fue movido, Dios, a misericordia. Dio todo de sí, su dinero, lo curó. Dio más, Señor, extra, Señor, cosas para que este hombre fuera sanado. Señor, haz nuestro corazón igual, Dios, porque este es el corazón tuyo. Eres el hacedor de milagros, el de las sanidades. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Lo dice bien en este pasaje, cuando le decía a este sordo y tartamudo y aún a la multitud, no se lo digan a nadie, pero ellos desobedecieron. Señor, que cuando tú nos muestres algo en tu palabra, lo obedezcamos, porque es esa la bendición para nosotros. Y tú damas, Señor, aquel que es obediente a tu palabra. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.